El otro día se anunció Tales of the Empire, una serie que estará ambientada en la época del Imperio y saldrá el próximo 4 de mayo, es decir, ya prácticamente, para celebrar, eso sí, el día de Star Wars, el May the 4th be with you, ya sabéis, el 4 de mayo, que pues si lo pones en inglés es May the 4th, que la fuerza te acompañe, pues eso, básicamente para celebrar este gran día en el que recordamos lo maravillosa que es la saga de Star Wars. Pues bien, fue una locura porque no solo se anunció, sino que también tuvimos tráiler de Tales of the Empire y muchos detalles. Y en este vídeo vamos a hablar sobre eso, pero sobre todo de por qué esta serie es de las más importantes hechas últimamente para la saga de Star Wars en Disney+. Pues bien, Tales of the Empire es una serie que tiene 6 capítulos muy cortitos, ya que durarán no más de 10 minutos. Y esto lo sabemos porque tenemos información oficial y también porque antes de Tales of the Empire ya salió unos años atrás Tales of the Jedi, una serie similar. Tales of the Empire, como os digo, estará centrada en la época del Imperio, pero tendrá 3 capítulos separados de los otros 3, básicamente porque serán 2 arcos, bueno, 4 no, 2 arcos en los que conoceremos la historia de 2 personajes diferentes. En este caso, en Tales of the Empire, conoceremos la historia de Morgan Elsbeth, que es un personaje que conocimos en la serie de Ahsoka. Lo que sabemos del personaje de Morgan Elsbeth es que es una bruja de Dathomir y también sabemos que su camino la llevó a colaborar con el Gran Almirante Thrawn. De hecho, de eso vemos un poquito en el tráiler. Entonces va a ser muy interesante porque vamos a ver personajes conocidos y nos va a llevar por una ruta en la que conoceremos mucho más de su cultura y de lo que pasó en Dathomir cuando ella se fue del culto de las Hermanas de la Noche, porque es algo que en Ahsoka descubrimos, esta relación entre Morgan Elsbeth y las brujas, que al final pues son del mismo clan y de la misma familia, y es espectacular. Pues todo esto lo veremos en 3 capítulos muy cortitos de Tales of the Empire, mientras en la otra parte pues veremos otro personaje que es muy interesante, y se trata ni más ni menos que del personaje de Barriss Offee, la amiga de Ahsoka en Star Wars de Clone Wars, hasta que pues deja de ser su amiga porque la traiciona y hace creer a la Orden Jedi que Ahsoka les ha traicionado un montón y se lía parda. En fin, que se va al lado oscuro y no sabemos nada más de ella hasta que llega Tales of the Empire, porque van a dedicar 3 capítulos a explicar qué es lo que pasó con este personaje. Y es tremendamente interesante porque pues vamos a ver cómo se convirtió en una inquisidora. Y diréis, vale, pero ¿por qué me estás contando todo esto? Antes me has prometido que me ibas a hablar sobre que esta serie era de las más importantes hechas en Star Wars hasta la fecha. Pues bien, ahora vamos a esto, pero es que me parecía muy importante también resaltar qué es lo que vamos a ver en esta serie para que entendáis lo que os voy a contar después. Entonces, en la serie vamos a ver un montón de personajes conocidos, como os estaba diciendo, Thrawn, Morgan Elsbeth y lo que nos pueda llevar eso. Incluso en ese arco veremos a Grievous, que le vimos también en el tráiler, y pues va a ser bastante espectacular. Mientras que en el de Barriss Offee veremos personajes como el Gran Inquisidor, el resto de inquisidores que acompañarán a Barriss Offee por esta aventura, y bueno, el remate del tráiler en el que veremos también a Darth Vader. Esto mola mucho, es una sobrada absoluta en el tráiler de Tales of the Empire y la verdad es que me flipó muchísimo. Y en eso es muy similar a Tales of the Jedi, porque tenía el mismo formato, 6 capítulos muy cortitos en los cuales pues veíamos arcos de personajes diferentes, así como fue uno para Ahsoka y otro para el Conde Dooku. También vimos muchísimos personajes que se complementaban en esta historia y que también ganaban muchísimo lore. Y quedaos con esto porque esto es muy importante. Y ahora vamos al tema principal del vídeo, porque es lo que os estaba diciendo, esta serie y estas 2 series en concreto, Tales of the Jedi y Tales of the Empire, me parecen de las propuestas más interesantes y más potentes hechas en Star Wars y que creo que es el camino a seguir. Ahora os voy a contar por qué. Sin embargo, os quiero decir que si no estáis suscritos a este canal, os gusta esta clase de contenido, os gusta Star Wars, os gusta el cine en general y eso, pues os podéis suscribir porque aquí vamos a estar comentando siempre todo un poquito de eso. Star Wars, series, películas, así que ya sabes, si esta es tu casa, suscríbete a este canal porque aquí vas a encontrar el contenido que más te gusta. Ahora sí, dicho esto, vamos a continuar con el tema y vamos a descubrir por qué
esta serie es tan importante para Star Wars. Realmente no es tanto esta serie Tales of the Jedi ni la historia que va a contar. Me explico, tenemos historias muy interesantes, pero no me refiero a que estas historias vayan a marcar un punto y aparte en Star Wars, sino el concepto, la idea de esta serie y también la motivación que tiene Lucasfilm a la hora de hacerla. El otro día os lo contaba por redes sociales y por eso también he decidido hacer este vídeo, y es que, como os estaba diciendo, Tales of the Empire y Tales of the Jedi me parece que tienen un formato interesantísimo para explotar un montón de historias que por cuestiones no se pueden explotar en otros productos, así como en series. Ahsoka tiene la suerte de tener una serie y poder contar toda la historia que le dé la gana en sus proyectos, así como también salir en otras series como El Mandaloriano. Sin embargo, personajes como Barry y Sofía a lo mejor quedarían muy forzados en otras series y habría que rebuscar muchísimos para contar este tipo de historias que vamos a ver en Tales of the Empire. Pues bien, este es un formato muy importante y por eso os digo que es de mis cosas favoritas que se han hecho en Disney de Star Wars, básicamente porque realmente tiene un potencial enorme. Podemos ver cosas de muchísimos personajes que afecten realmente a muchas otras situaciones más familiares a las que estamos acostumbrados a ver más cosas de Star Wars y que realmente aporten muchísimo a la historia que ya conocíamos. Esto ya pasó en Tales of the Jedi, va a volver a pasar en Tales of the Empire y me parece muy importante, y también hago ese vídeo para apoyar este tipo de contenido porque realmente va a potenciar el lore de Star Wars una auténtica barbaridad. Y no solo por los personajes a los que vamos a ver en estos Tales of the Empire o Tales of the Jedi, sino también a todos los personajes que rodean a estos protagonistas. Además, este formato abre la veda a ver un montón de diferentes historias, como ya veíamos que hacían en cómics, y que se podría también hacer en este tipo de series. En vez de Tales of the Jedi o Tales of the Empire, podemos tener infinidad de formatos como Tales of the Sith, Tales of the Bounty Hunters, Tales of the Rebellion, Tales of the lo que queráis, of the Old Republic, Tales of de cualquier cosa que os podáis imaginar de Star Wars. Y esto es tan positivo porque abre una ventana que antes era imposible de abrir para contar historias que no tenían cabida en otros proyectos. Entonces, por eso este me parece el camino correcto. Y voy a añadir una cosa más que me parece tremendamente importante, porque ya no se trata solamente de expandir lore, sino que el motivo de existencia de esta serie es única y exclusivamente, aparte de obviamente pues motivarnos y emocionarnos y disfrutar, solamente tiene un motivo principal para Star Wars, y es que el motivo de esta serie, de su creación y de que la estemos viendo, es meramente narrativo, para sumar a la historia de Star Wars y que esta saga sea más rica. Y creo que es ahí donde hay que ir. No hay que ir tanto a por la nostalgia, que también, a mí me encanta la nostalgia. No hay que ir tanto a lo espectacular, que ojo, también. A lo que me refiero es que el motivo principal de las historias de Star Wars debe ser la narrativa, lo que cuentan y lo que transmiten. El hacer algo que aporte realmente, algo que sume a la saga. Este yo creo que es el planteamiento inicial perfecto y es el planteamiento base de Tales of the Jedi, Tales of the Empire y de cualquier Tales que venga a partir de ahora. Y esto, como digo, deja la puerta abierta para contar historias tremendas, así como salvar personajes cuyos actores no están con nosotros, desgraciadamente. Este fue el caso del Conde Dooku con el Tales of the Jedi que pudimos ver hace un par de años, y también creo que podría ser el caso para personajes como Baylan Skoll, que desgraciadamente ya no tenemos a Ray Stevenson con nosotros, pero podría ser un formato maravilloso para conocer mucho más de este fascinante personaje, de toda su historia y de todo lo que nos podría haber llegado a contar, y por lo menos contarlo en este formato de Tales of the Jedi, Empire, Sith, Jedi, de verdad, lo que queráis. Entonces me parece interesantísimo y por eso os quiero dejar una pregunta a vosotros y a vosotras. Quiero que me digáis ¿qué personaje os gustaría ver en este formato? En Tales of the Jedi, Empire, Bounty Hunters, Rebellion, de verdad, lo que queráis. Decidme a qué personajes os gustaría ver. Yo os voy a decir dos, uno ya lo he dicho, uno es Baylan Skoll y el otro es Asajj Ventress. Creo que sería tremendamente
interesante. Y ahora sí, dicho esto, pues esta es mi reflexión del día. Creo que Tales of the Jedi es una serie que va a molar mucho, que vamos a disfrutar muchísimo y que es el camino correcto a tomar de Star Wars. Así que dejadme en comentarios qué pensáis también sobre todo esto. Y bueno, tenéis por aquí para suscribiros y no perderos nada del próximo contenido del canal. Y por aquí tenéis un vídeo que seguramente os interesará. Y ahora sí, dicho esto, espero que os haya gustado este. Ya sabéis, un buen like y esas cosas. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y que la fuerza os acompañe.